Abogados. ¿Cuándo su cliente dijo, yo puedo explicarlo? ¿Y todo empeoró? Historia 1. Soy abogado penal y jamás olvidaré al tipo del, yo puedo explicarlo, más suicida. Lo detuvieron por robo en una joyería. Teníamos un ángulo decente, identificación dudosa, cámara borrosa, y él insistía en que estaba solo mirando vitrinas. En la audiencia de fianza, el juez pregunta por qué llevaba guantes en pleno verano. Yo ya iba a decir, trabaja en construcción. Mi cliente se adelanta, sonríe y suelta. Yo puedo explicarlo. Es que no quería dejar huellas porque soy alérgico al metal. Silencio total. El fiscal parpadea como si le hubieran regalado Navidad. Pide ver el informe completo y con cara de triunfo muestra que también llevaba cinta adhesiva, un imán y una bolsa con cierres. El juez lo mira como a un niño atrapado con la mano en el frasco. Resultado, fianza negada y de paso, el fiscal pidió ampliar cargos por herramientas de forzamiento. Cuando salimos, mi cliente me dijo, ¿viste? Lo expliqué perfecto. Yo solo pensé, ojalá me pague por sufrimiento. Historia 2. Trabajo en derecho de familia. Mi clienta quería custodia principal y todo pintaba bien. El padre era inestable, cambios constantes de domicilio, pagos tardíos. Llegamos a la mediación y el mediador pregunta si hay algún acuerdo posible. Yo estaba lista para proponer un plan gradual. Entonces ella, con una serenidad aterradora, dice, yo puedo explicarlo. Lo que pasa es que yo registré su casa con una app para demostrar que él no limpia. Yo la miro sin entender. Y remata. Le puse un localizador al coche para saber si realmente iba al trabajo. Y grabé sus llamadas por si mentía. El mediador se queda helado. El abogado de él sonríe por primera vez en toda la mañana y pide un receso para consultar. Vuelven con una solicitud formal. Orden de alejamiento, alegando acoso y vigilancia. Mi clienta empezó el día pidiendo custodia, y lo terminó firmando para no acercarse a menos de cierta distancia. Me dijo, pero era por el bien del niño. Y yo, sí, claro, el niño y el FBI. Historia 3. Soy abogado corporativo y me tocó un despido simple que se volvió incendio. Un gerente fue acusado de manipular reembolsos. Teníamos una defensa. Error del sistema, falta de capacitación, mala contabilidad. En la entrevista interna, la empresa le pregunta si alguna vez alteró un recibo. Yo le apreté el antebrazo debajo de la mesa, señal universal de cállate. Él se aclara la garganta y dice, yo puedo explicarlo. Es que aprendí en internet a editar PDFs, porque me daba vergüenza pedir reembolso de cosas pequeñas. El auditor levanta la vista. ¿Editar PDFs de reembolsos? Y mi cliente, en vez de frenar, acelera. Sí, cambiaba los montos, pero solo un poquito, para que valiera la pena el trámite. La empresa se quedó con esa frase como si fuera un trofeo. En una hora pasó de despido con indemnización a despido por causa, denuncia y bloqueo de cuentas. Antes de irse me preguntó, ¿crees que les molestó que lo admitiera? Yo respiré hondo y le dije que sí, que a veces la honestidad necesita abogado. Y bozal. Historia 4. Defiendo casos de tránsito. Un tipo chocó por detrás a otro coche. Teníamos posibilidad de reducirlo. Daño leve, sin lesiones. Acuerdo con seguro. En la audiencia, el juez pregunta si estaba distraído. Yo iba a decir, no hay prueba. Mi cliente se inclina hacia el micrófono. Yo puedo explicarlo. Estaba grabando un TikTok, pero con el volante entre las rodillas. O sea, tenía las manos libres. El fiscal casi se atraganta de risa. El juez pide el teléfono como evidencia. En 5 minutos, descubren que además iba a exceso de velocidad y el video tenía la hora y el lugar. Y para rematar, en el clip él dice, miren cómo manejo sin manos, soy un crack. El juez lo regañó como si fuera su hijo. Le suspendió la licencia y lo mandó a un curso obligatorio. Cuando salimos, mi cliente estaba indignado, pero el video era para motivar. Sí, motivó al fiscal. Historia 5. Soy abogado de inmigración. Mi cliente solicitaba residencia por matrimonio. Todo bien. Fotos, cuentas compartidas, mensajes, testimonios. Llegamos a la entrevista y el oficial pregunta cómo se conocieron. Respuesta correcta. Una reunión con amigos. Mi cliente se pone nervioso, ríe y suelta. Yo puedo explicarlo. En realidad primero la contacté porque vi que ayudaba con papeles y pensé que sería útil. Yo sentí como mi alma abandonaba el cuerpo. El oficial levanta una ceja. ¿Útil? ¿Para qué? Y él, decidido a hundirse. Bueno, para arreglar mi situación, pero luego sí me enamoré. O sea, empezó como plan y terminó real. Su esposa lo miró como si acabara de confesar un crimen en la sala. El oficial pidió documentos adicionales. Abrió investigación por fraude y la entrevista terminó en tiempo récord.
Afuera la esposa lloraba. Él decía, ¿ves? Fui sincero. Y yo pensaba, a veces la sinceridad es un lujo que cuesta deportación. Historia 6. Soy abogado laboral. Mi cliente, supervisor, estaba acusado de despedir a alguien por represalia. Teníamos una defensa razonable, bajo desempeño documentado, advertencias, métricas. En la audiencia administrativa, la funcionaria pregunta si hubo algún comentario desafortunado el día del despido. Yo ya iba a decir, no que yo sepa. Y él, con voz de tutorial, yo puedo explicarlo. Le dije que si seguía quejándose, yo me encargaría de que no trabajara en ningún lugar. La sala hizo ese silencio que suena caro. La funcionaria preguntó, ¿eso lo dijo textual? Él asintió y como si fuera poco agregó, pero era para motivarlo. Aquí somos como familia. La otra parte, que venía floja de pruebas, sacó el celular y reprodujo un audio. Mi cliente, exactamente, diciendo la frase, y rematando con un, tengo contactos en recursos humanos en todas partes. Resultado, el caso pasó de posible malentendido a represalia y amenazas. La empresa intentó un acuerdo urgente, y mi cliente salió indignado porque la gente ya no aguanta nada. Yo solo le dije que, la próxima vez, cuando sienta ganas de motivar, use un correo con emojis y no una lista de enemigos. Historia 7. Soy abogada penal de oficio. Un chico fue detenido por posesión con intención de venta. Teníamos un margen, cantidad discutible, registro cuestionable, y él insistía en que era para consumo propio. En la audiencia, el fiscal pregunta por qué llevaba tantos billetes pequeños. Yo iba a objetar porque era irrelevante. Él se adelantó. Yo puedo explicarlo. Es que hago paquetes para que sea más fácil para mis amigos. Sentí como mi cerebro se apagaba por autoprotección. El juez preguntó, ¿paquetes de qué? Y el chico, generoso, detalló, de lo que sea ya sabe. Yo los mido en la cocina, con una balancita, para que nadie se queje. El fiscal levantó una ceja y dijo, ¿balancita? Yo había evitado mencionar la balanza hallada en su mochila. Ahora era protagonista. El juez negó la libertad y ordenó que se revisara su teléfono. En el pasillo, el chico me dijo, ¿viste? Fui transparente. Sí, tan transparente que te atravesaron con cargos nuevos. Historia 8. Soy abogado civil. Representaba a un propietario demandado por daños en un departamento alquilado. Nuestra estrategia era simple. Desgaste normal, fotos antiguas, depósito ya usado en reparaciones menores. En la audiencia de conciliación, el juez pregunta si el propietario entró al departamento sin aviso. Yo sabía que no debía decir nada más. Y mi cliente, con sonrisa de, no pasa nada. Yo puedo explicarlo. Sí entré, pero solo porque tengo una llave de emergencia y quería ver si estaban escondiendo mascotas. El inquilino levantó la mano como alumno aplicado. ¿Mascotas? ¿Se refiere al dron que dejó en mi sala? Yo giré la cabeza tan lento que me dolió el cuello. Resultó que mi cliente había puesto una cámara discreta para ver si cuidaban el piso. El juez cambió la expresión, de conciliador a estatua. En menos de 10 minutos, ya no estábamos discutiendo pintura y rayones, sino invasión de privacidad. El acuerdo pasó de pague una parte a pague todo y además se compromete por escrito a no acercarse. Al salir, mi cliente dijo, pero yo lo hice por seguridad. Claro, la seguridad de perder el caso. Historia 9. Soy abogado de tránsito y seguros. Mi cliente juraba que el choque fue culpa del otro. Teníamos testigos flojos, pero el croquis ayudaba. En la declaración, el ajustador pregunta si mi cliente consumió alcohol. Yo lo había preparado 1000 veces. ¿No? Él se rasca la nuca y dice, yo puedo explicarlo. Tomé, pero fue poquito, como 2 vasos. Bueno, 3. Depende del tamaño. El ajustador, feliz, pregunta el tamaño. Y mi cliente, decidido a escribir su propia tragedia, eran de esos grandes como de fiesta. Además comí algo, así que se compensa. Nadie en la mesa respiraba. El ajustador pidió inmediatamente examen toxicológico retrospectivo y registro del bar. Y para coronar, mi cliente mencionó el bar de la esquina por nombre, con dirección y todo, como si estuviera recomendándolo. Resultado: la aseguradora rechazó cobertura por declaración incriminatoria, y el otro conductor inició demanda directa. Mi cliente me miró y dijo, ¿me ayudó a ser honesto? Le respondí, te ayudó a ser recordado. Historia 10. Soy abogada de derecho médico. Defendía a una clínica en un caso por negligencia. El médico era arrogante, pero el expediente estaba ordenado. En la deposición, le preguntan si modificó notas después de que el paciente se quejara. La respuesta correcta: no. Yo lo miré fijo. Él se acomodó la corbata y soltó. Yo puedo explicarlo.
Sí edité unas cositas, pero solo para que se entendiera mejor. Total, era mi intención desde el principio. El demandante casi aplaude. El abogado contrario pregunta, ¿cuándo las editó? Y el médico, como si contara una anécdota, la noche después de recibir el correo del abogado. Me asusté un poco, entonces lo dejé más bonito. Yo sentí que me hundía en la silla. Eso, en lenguaje legal, se llama alterar el registro. En un instante, el caso pasó de debatir decisiones clínicas a discutir encubrimiento. La otra parte pidió sanciones, acceso completo al sistema y auditoría. Cuando terminamos, el médico dijo, pero quedó más claro. Sí, clarísimo. Clarísimo que acabas de prenderle fuego a tu propia defensa. Historia 11. Soy abogado de propiedad intelectual. Mi cliente era dueño de una pequeña marca de ropa y lo demandaron por copiar un diseño. Nuestra defensa, coincidencia, tendencias comunes y pruebas de que él lo había creado antes. En la audiencia preliminar, el juez pregunta si alguien de su equipo tuvo acceso al archivo original del demandante. Yo iba a decir, no consta. Mi cliente se adelanta con aire de genio. Yo puedo explicarlo. Sí lo vi, pero solo para inspirarme. O sea, lo calcamos un poquito para ahorrar tiempo, pero cambiamos el color, así que ya es otro. El abogado contrario se quedó inmóvil, como si le hubieran servido el caso en bandeja. Preguntó, ¿acaba de decir calcamos? Y mi cliente, orgulloso, sí, usamos la herramienta esa de vectorizar. Es como estudiar, ¿no? A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Orden de exhibición de archivos, revisión forense de computadoras, y en la siguiente sesión, encontraron versiones con el nombre del archivo original incluido. Cuando salimos, mi cliente me dijo, pero yo lo expliqué bien, que fue por eficiencia. Y yo pensé, ¿eficiencia? Sí. Para perder. Historia 12. Soy abogada penal. Defendía a un hombre acusado de agresión en un bar. Teníamos un argumento. Defensa propia, ambiente caótico, testigos contradictorios. En el interrogatorio, el fiscal pregunta si mi cliente buscó a la víctima después del primer empujón. Yo ya tenía preparada una respuesta prudente. Él se inclinó hacia el micrófono y soltó. Yo puedo explicarlo. Fui a su coche solo para asustarlo un poco, porque la gente aprende con sustos. El juez levantó la cabeza como si oyera una alarma. El fiscal preguntó, ¿fue a su coche con qué intención? Y mi cliente, decidido a acabar, con la llave en la mano para golpear el capó. Bueno, si él salía, quizá también a él. Pero solo para que entienda. De repente, ya no era una pelea espontánea. Era persecución y amenaza. El fiscal pidió modificar la imputación y mostrar el video de seguridad. El video lo mostró caminando directo al estacionamiento, mirando alrededor y regresando con la llave en alto. Al final mi cliente me dijo, ¿ves? No mentí. Perfecto. Ahora la verdad también lo condena. Historia 13. Soy abogado de quiebras. Mi cliente quería declararse insolvente, pero el síndico sospechaba ocultamiento de activos. Habíamos organizado todo. Cuentas, inventario, deudas reales. En la reunión de acreedores, el síndico pregunta si mi cliente vendió algo a familiares recientemente. Yo lo había advertido. Responda corto. Y él, con entusiasmo, ¿yo puedo explicarlo? Sí, le vendí mi coche a mi primo por casi nada, pero fue para que no me lo quitaran. Igual sigue siendo mío, solo que a su nombre. El síndico sonrió como quien encuentra una perla. ¿Entonces admite transferencia para evitar embargos? Mi cliente se encogió de hombros. Pero es normal, todos lo hacen. En ese instante, el ambiente cambió. Investigación formal, amenaza de desestimación del caso y posible fraude concursal. Al salir, mi cliente estaba molesto conmigo. ¿Por qué se enojó? Si lo dije con sinceridad. Y yo. Porque acabas de describir el manual de lo que no debes hacer, con ejemplos y apellidos. Historia 14. Soy abogada de consumo. Mi clienta demandaba a una tienda por una caída, piso mojado, sin señalización, lesión documentada. Era un caso bastante limpio. En la declaración, la defensa pregunta si ella vio el charco antes de pisarlo. Yo iba a decir, no lo vio. Mi clienta de pronto sonríe. Yo puedo explicarlo. Sí lo vi, pero pensé que si me caía, por fin me harían caso con la queja que puse hace meses. Yo sentí que el aire se volvía pesado. El abogado de la tienda se inclinó. ¿Está diciendo que se dejó caer? Ella, sin frenos. No exactamente. O sea, caminé más rápido para que se notara lo peligroso. La defensa pidió pausa y volvió con un informe de redes sociales. Un mensaje de mi clienta a una amiga diciendo que, si me caigo, que paguen. En segundos, pasamos de negligencia de la tienda a intento de fraude. La oferta de acuerdo desapareció,
y la tienda presentó contrademanda por costos. Mi clienta me dijo, pero era justicia. Sí, justicia, pero contra ti. Historia 15. Soy abogado de contratos. Representaba a un emprendedor demandado por incumplir un acuerdo de distribución. Nuestra línea era simple: fuerza mayor, retrasos del proveedor, comunicación constante. En la mediación, el mediador pregunta por qué mi cliente dejó de responder correos durante semanas. Yo iba a decir, problemas personales. Mi cliente se ríe nervioso y suelta, yo puedo explicarlo. Es que los ignoré a propósito para que se desesperaran y aceptaran un precio más alto. Es una técnica de negociación. La otra parte abrió los ojos como si acabara de recibir una confesión grabada. El mediador preguntó, ¿lo hizo intencionalmente? Y mi cliente, orgulloso, claro, funciona siempre. De hecho, les mandé un mensaje diciendo que tenía otra oferta mejor, aunque era mentira, para apurarlos. Ahí murió cualquier ambiente de acuerdo amistoso. La contraparte pidió daños punitivos y mostró capturas del mensaje, con mi cliente fanfarroneando sobre hacerlos sufrir un poco. La mediación terminó sin trato y con amenaza de medidas cautelares. Afuera mi cliente me dijo, pero yo podía explicarlo. ¿Sí? Y lo explicaste tan bien que ahora van a imprimirlo en tamaño póster. Historia 16. Soy abogada de derecho penal y llevaba un caso de allanamiento. Mi cliente juraba que solo se metió en la casa porque creyó que era la de un amigo y estaba borracho. La cámara del vecindario era mala y no se veía el rostro, así que aún teníamos margen. En el tribunal, el fiscal pregunta por qué llevaba una mochila y una linterna. Yo iba a decir, por trabajo es electricista. Mi cliente se endereza y suelta. Yo puedo explicarlo. La linterna era para ver mejor qué había de valor. Pero no robé nada porque me dio pena. El juez lo mira como si acabara de confesar en voz alta el pensamiento prohibido. El fiscal, encantado, pregunta, ¿entonces su intención era llevarse cosas? Y él, en modo confesionario, sí, pero solo cosas pequeñas como una laptop. O sea, no soy mala persona. Con esa frase, la defensa se convirtió en una autopista para la condena. Intención clara, herramientas y admisión voluntaria. Al salir, mi cliente me dijo que al menos había mostrado honestidad. Yo pensé, sí, honestidad y un plan delictivo narrado con detalles. Historia 17. Soy abogado fiscal. Mi cliente, dueño de un restaurante, estaba auditado por ingresos no declarados. Teníamos una explicación posible: errores del contador, pagos en efectivo mal registrados, confusión de cajas. En la entrevista con la autoridad, le preguntan si alguna vez ajustó las ventas para pagar menos. Yo le había repetido, respuestas cortas, nada de historias. Él sonríe y dice, yo puedo explicarlo. Yo no evado, solo muevo números para que el sistema no me ahogue. Es como equilibrio. La inspectora levanta la vista. ¿Mover números? Y él, sin freno. Sí, cuando entra mucho efectivo, lo guardo aparte y lo meto después, en meses flojos. Así no se nota. Fue como ver a alguien encender una bengala en una gasolinera. La auditora pidió acceso inmediato a cuentas, proveedores y extractos. En la siguiente reunión ya hablaban de fraude y sanciones. Mi cliente salió furioso conmigo. ¿Por qué se ponen así si lo hice para sobrevivir? Porque acabas de describir con orgullo el mecanismo exacto que ellos buscan. Historia 18. Soy abogada de derecho tecnológico. Defendía a un chico acusado de hackear la cuenta de su ex y filtrar mensajes. Nuestra estrategia era negar acceso, contraseñas compartidas, dispositivos comunes, falta de prueba directa. En la audiencia, el juez pregunta si él conocía la contraseña. Yo iba a decir, no consta. Él se acerca al micrófono, yo puedo explicarlo. Sí la sabía, pero porque ella usaba su fecha de nacimiento, y yo solo entré para verificar si me engañaba. O sea, era por salud mental. La contraparte casi se atraganta. El juez pregunta, ¿entró sin permiso? Y él, sí, pero no es hackeo si es fácil. Además, hice capturas para que no me gaslighteara. En ese instante, admitió acceso no autorizado y obtención de pruebas ilegales. El fiscal pidió que se revisaran sus dispositivos. Encontraron un archivo llamado Pruebas, con carpetas fechadas. Cuando salimos, él dijo, ¿ves? Lo expliqué con lógica. Sí, lógica de autoincriminación, con subcarpetas. Historia 19. Soy abogado de arrendamientos. Mi clienta propietaria demandaba a un inquilino por falta de pago. Era un caso sencillo. Meses atrasados, avisos enviados, contrato claro. En la audiencia, el juez pregunta si la propietaria intentó acuerdos razonables antes de demandar.
Yo iba a decir que sí, que ofrecimos plan de pago. Mi clienta se adelanta. Yo puedo explicarlo. Yo le corté el agua para que se fuera más rápido, pero fue temporal. Además le dejé un balde. El juez parpadea, incrédulo. ¿Le cortó el agua? Ella asiente como si fuera una estrategia de limpieza. El abogado del inquilino, que venía sin mucha munición, casi sonríe. El juez detuvo todo y empezó a hablar de desalojos ilegales y medidas coercitivas. Lo que iba a ser una orden de desalojo se convirtió en una advertencia formal. Y peor, una posible sanción por autoayuda. Mi clienta me dijo, pero si no paga, ¿qué quería que hiciera? Yo quería que no confesara un delito administrativo frente al juez. Historia 20. Soy abogada de sucesiones. Dos hermanos peleaban por una herencia y mi cliente era el albacea. Estábamos defendiendo que había actuado conforme al testamento. En la audiencia, el juez pregunta por qué ciertos objetos desaparecieron del inventario. Joyas, relojes, una colección de monedas. Yo iba a decir, no se encontraron. Mi cliente con calma mortal dice, yo puedo explicarlo. Los guardé en mi casa para que nadie los robara. Total, soy familia. El juez pregunta, ¿con autorización del tribunal? Y él, no, pero era lógico. Además, me los iba a quedar si me tocaban. La sala se congeló. El abogado contrario pidió inmediatamente una orden para registro y restitución. En minutos, el juez habló de remoción del albacea y posible responsabilidad penal por apropiación. Mi cliente me susurra, pero yo lo hice por seguridad. Y yo, por dentro, la seguridad es una palabra preciosa. Cuando no significa, me los llevé. Historia 21. Soy abogado de defensa y llevaba un caso de fraude con tarjetas. El fiscal decía que mi cliente había hecho compras en varias tiendas el mismo día. Nosotros apostábamos por la duda, cámaras sin nitidez, posible clonación y un testigo poco confiable. En la audiencia, el juez pregunta por qué el teléfono de mi cliente se conectó al Wi-Fi de una tienda exactamente a la hora de una compra. Yo ya iba a decir que la geolocalización no prueba autoría. Mi cliente se ilumina. Yo puedo explicarlo. Sí estaba ahí, pero solo para probar si la tarjeta funcionaba. Cuando vi que pasaba, seguí usando, porque pensé que era mía. O sea, fue como una prueba. El fiscal se inclinó como tiburón oliendo sangre. ¿Entonces admite que hizo cargos repetidos después de probar? Y mi cliente, generoso, sí, pero no fue robo, fue curiosidad. Además, si el sistema lo permite, ¿de quién es la culpa? El juez frunció el ceño y pidió ampliar el registro de compras. El fiscal sacó un reporte adicional que no había presentado, devoluciones en efectivo hechas al día siguiente, en la misma ruta. Cuando salimos, mi cliente me dijo, ¿viste? La verdad se entiende. Sí, se entiende que acabas de narrar tu propio manual de fraude, con excusas incluidas. Historia 22. Soy abogada ambiental. Mi cliente era dueño de un taller acusado de tirar residuos peligrosos en un terreno baldío. La evidencia era indirecta. Una factura, un testigo que creía haber visto el camión y bolsas sin etiqueta. Teníamos posibilidad de pelearlo. En la inspección, el funcionario pregunta si el taller almacenaba solventes sin contención adecuada. Yo iba a responder con tecnicismos y permisos. Mi cliente se apresura. Yo puedo explicarlo. Sí los guardábamos en bidones viejos porque era más barato. Y cuando se llenaban, los vaciábamos en el hoyo detrás para que no oliera adentro. El funcionario lo miró como si hubiera confesado quemar el bosque con nombre y apellido. Preguntó, ¿qué hoyo? Y mi cliente, orgulloso, describe la ubicación exacta, al lado del árbol grande, donde nadie pasa. Ese detalle fue el mapa del tesoro. Al día siguiente, llegaron con orden, excavaron y encontraron más residuos, además de registros de compras que cuadraban con los volúmenes. Lo que era una sanción administrativa se volvió investigación penal. Mi cliente se quejó, pero yo estaba siendo transparente. Sí, tan transparente que ahora tienen coordenadas. Historia 23. Soy abogado de defensa en casos de violencia doméstica. Mi cliente decía que todo fue una discusión y que jamás amenazó a su pareja. Teníamos un enfoque, falta de lesiones, mensajes ambiguos y un historial de reconciliaciones. En la audiencia, el juez pregunta si mi cliente intentó contactar a la denunciante después de la orden de no contacto. Yo tenía la respuesta, no. Mi cliente levanta la mano como alumno aplicado. Yo puedo explicarlo. Sí la llamé, pero desde el teléfono de mi mamá, porque técnicamente yo no la llamé. El juez se quedó quieto, mirándolo con una paciencia peligrosa. El fiscal preguntó, ¿cuántas veces? Y mi cliente, sin filtro, solo unas cuantas, como 10 en una noche. Pero era para pedir perdón. También fui a su trabajo, pero me quedé en la acera, así que no cuenta.
En ese momento, ya no estábamos defendiendo el incidente original, sino violaciones claras de la orden. El fiscal pidió detención inmediata por desacato y presentó capturas del registro de llamadas, más un video del estacionamiento del trabajo. Mi cliente me dijo, ¿ves? No rompí reglas, solo las bordeé. Sí, las bordeaste hasta caer por el precipicio. Historia 24. Soy abogada de bienes raíces. Mi cliente vendió una casa y el comprador lo demandó por ocultar daños estructurales. Nosotros íbamos a sostener que era un problema antiguo y visible, y que el comprador tuvo inspección. En la declaración, le preguntan a mi cliente si sabía de grietas en la base. Yo iba a decir, no tenía conocimiento técnico. Él sonrió. Yo puedo explicarlo. Sí sabía, por eso las tapé con masilla y las pinté antes de la visita. Pero era solo estético, para que se viera bonita. El perito del comprador, sentado al fondo, levantó la cabeza como si le hubieran llamado por nombre. El abogado contrario preguntó, ¿las ocultó deliberadamente? Y mi cliente, intentando verse simpático, bueno, no oculté, embellecí. Además, si no preguntan, uno no dice todo. A partir de ahí, solicitaron sus compras de materiales, fotos del antes y después, y mensajes con el contratista donde decía, tápalo rápido que vienen mañana. La negociación se derrumbó. De un reclamo por reparación pasamos a fraude en la venta. Al salir, mi cliente dijo, pero yo estaba ayudando a vender. Sí, ayudando a que te hundan en juicio. Historia 25. Soy abogado de derecho aeronáutico y me tocó un caso raro. Un pasajero acusado de causar pánico en un vuelo por bromear sobre un objeto peligroso en su equipaje. Nuestra defensa era contexto y falta de intención. Comentario desafortunado, mala interpretación, disculpa inmediata. En la audiencia, el juez pregunta qué dijo exactamente. Yo iba a enfatizar que fue una frase suelta. Mi cliente se adelanta. Yo puedo explicarlo. Dije, tranquilos, no es una bomba, es peor, es mi experimento. Pero era humor nerd. El fiscal casi se frota las manos. ¿Experimento de qué? Y mi cliente, encantado de contar, de química. Llevo frascos con polvos para probar reacciones. Los guardo en bolsitas sin etiqueta porque pesan menos. El juez lo miró como si el sentido común acabara de abandonar el mundo. En segundos, ordenaron analizar el contenido. Revisaron su historial de compras y apareció un correo donde preguntaba por mezclas que reaccionan rápido. Resultó ser para un proyecto escolar, sí, pero el daño ya estaba hecho. Cargos por interferir con tripulación y violación de normas de seguridad. Mi cliente salió diciendo, si me hubieran dejado explicar, lo entendían. Y yo pensando, lo entendieron demasiado. Justo en el peor sentido. Historia 26. Soy abogado de derecho marítimo y defendía a un capitán acusado de operar una lancha bajo efectos del alcohol tras un incidente en el muelle. Teníamos margen, prueba de aliento discutible, cadena de custodia floja, y el choque fue mínimo. En la audiencia, el fiscal pregunta por qué el capitán cambió de asiento con su amigo cuando llegó la guardia costera. Yo iba a decir, confusión, nervios. Mi cliente se acomoda y suelta. Yo puedo explicarlo. Es que yo sí estaba manejando, pero le dije a mi amigo que se sentara al volante para que pareciera que era él, porque yo tengo antecedentes y me asusté. El fiscal casi se ríe de lo fácil que se lo puso. El juez pregunta, ¿entonces intentó encubrir? Y mi cliente como si fuera una travesura. Sí, pero no funcionó, ¿verdad? Igual me olía el aliento. Con esa frase, el tema dejó de ser solo conducción. Pasó a obstrucción e intento de falsear responsabilidad. El fiscal pidió retener la embarcación y citó al amigo por testimonio. Afuera, mi cliente me dijo, bueno, al menos fui honesto al final. Sí, al final, cuando ya te habías colgado la medalla de culpable con moño. Historia 27. Soy abogada de derecho educativo. Representaba a un estudiante acusado de plagio en su tesis. La universidad tenía coincidencias de software, pero también errores, citas mal marcadas, bibliografía incompleta. Podíamos pedir revisión y sanción menor. En la audiencia disciplinaria, le preguntan si alguna vez compartió archivos con alguien. Yo iba a decir, no recuerda. Él levanta la mano confiado. Yo puedo explicarlo. Sí, le compré un borrador a un tipo en internet, pero solo para ver la estructura. Después lo reescribí. Bueno, algunas partes las dejé porque estaban muy bien. El comité se quedó inmóvil, como si hubieran cambiado el idioma a confesión. Preguntaron, ¿pagó por un texto? Y él, todavía intentando sonar listo. Sí, pero no es trampa si lo mejoro. Además, el dinero era poco, como una inversión. La universidad pidió el historial de pagos y correos. Encontraron mensajes donde decía, hazlo lo más original posible para que no salte.
Resultado: expulsión propuesta en vez de advertencia. Al salir me dijo: ¿ves? Les demostré que no fue por flojera. Sí, fue por contratar la flojera con recibo. Historia 28. Soy abogado de seguros. Mi cliente reclamaba por un supuesto robo de su camioneta. El reporte policial existía, y el vehículo apareció quemado semanas después. Nuestra defensa dependía de mantener la narrativa limpia. Robo real, pérdida total. En el interrogatorio, la aseguradora pregunta si mi cliente tenía problemas de pagos. Yo iba a responder que estaba al día. Mi cliente se apresura. Yo puedo explicarlo. Sí estaba atrasado, pero por eso mismo fue un robo oportuno. O sea, no lo planeé. Solo pensé, si desaparece, el seguro me salva. El ajustador levantó la vista. Lento, como quien acaba de escuchar una alarma silenciosa. Pregunta: ¿dice que le convenía que lo robaran? Y mi cliente, encantado de filosofar: claro, es como cuando te cae un milagro. ¿Qué culpa tengo de que me beneficie? La aseguradora pidió registros de ubicación y llamadas. Salió una conversación con un conocido. Si la dejas en tal barrio, vuela. En un día pasó de víctima a sospechoso de fraude. Y cuando mi cliente me preguntó si arrepentirse ayuda, le dije que el arrepentimiento no borra frases que suenan a confesión escrita en neón. Historia 29. Soy abogada de derecho sanitario. Defendía a una enfermera acusada de desviar medicamentos controlados del hospital. Había inconsistencias, sí, pero también fallos del sistema de inventario. Podíamos argumentar acceso compartido y errores de registro. En la entrevista interna, le preguntan si alguna vez sacó medicación sin orden. Yo le había suplicado: no inventes explicaciones. Ella respira hondo y dice: yo puedo explicarlo. Sí, me llevé algunas ampollas a casa, pero era para mi perro. Le dolía mucho y el veterinario es caro. El investigador dejó el bolígrafo en la mesa. ¿Medicamentos del hospital? ¿Para un animal? Ella con ternura. No era abuso, era compasión. Además, yo sé dosificar. Ese yo sé dosificar fue gasolina. El hospital llamó a la junta, abrieron investigación por narcóticos y pidieron acceso a cámaras del área de almacenamiento. Encontraron entradas fuera de turno. Lo que iba a ser suspensión y capacitación se convirtió en despido y posible denuncia penal. Ella lloraba diciendo que lo hizo por amor, y yo pensando, el amor no es una exención legal, y menos cuando viene en ampollas. Historia 30. Soy abogado de derecho deportivo. Representaba a un entrenador acusado de manipular la edad de un jugador juvenil para inscribirlo en un torneo. Teníamos defensa parcial, documentos confusos, registros de país de origen, traducciones. En la audiencia del comité, le preguntan al entrenador si él mismo presentó el certificado. Yo iba a decir: lo hizo el club. El entrenador se inclina y suelta: yo puedo explicarlo. Sí lo presenté, pero porque el chico juega como adulto y el torneo es injusto. Solo ajusté la fecha para equilibrar. El comité lo miró como si hubiera dicho: falsifiqué, pero con buenas intenciones. Preguntaron: ¿ajustó cómo? Y él, orgulloso: con un editor. Cambié un dígito. Nada más. El club, que venía a defenderlo, se despegó inmediatamente. El comité pidió auditoría, sanción al equipo y expulsión del torneo, además de reporte a la federación. Afuera, el entrenador decía: es que el talento no tiene edad. Correcto. Pero los documentos sí, y tú acabas de admitir que los alteraste.